La Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. Es el libro más perseguido. No deja ningún tema ni tópico desapercibido. Ella es la verdad absoluta. Puede cada día nacer una opinión nueva, pero con ella no hay quien discuta. Ella sana al herido y reemplaza corazones endurecidos. Así que bienvenido a Como dice el libro. Dios bendiga a esa gente linda de guerra, a toda esa gente, ¿verdad?, que se va a estar conectando ahí con nosotros. Saludamos, ¿verdad?, a cada oyente fiel aquí a este programa de Cómo dice el libro, mi amado. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad?, por este tercer episodio. Saludamos a todas esas personas, a toda esa gente linda que nos apoya, que siempre nos escriben, ¿verdad? Y sabemos que hoy tenemos un tema sabroso. Así que nos acompaña con nosotros mi amado pastor, el pastor Roberto Márquez. Dime algo, pastor. Amén. Dios bendiga a todos en esta hora, a todos aquellos que están ahí conectados. Así que estamos gozosos, contentos de estar aquí una vez más en el tercer episodio, esperando que sea de mucha bendición. También nos acompaña nuestro amigo y hermano, el pastor Julio Quesada. Dime algo, pastor. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que sean edificados por esta enseñanza, la cual hemos de traer en este día. Y esté atento a la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén, amén. Así que saludamos también a los fieles auspiciadores. Saludamos a la gente de On Fire Barbershop. On Fire Barbershop, ubicado en Zephyrhills Hill, Florida. Si usted tiene esos cerquillos, vuelvo y te repito, si usted tiene esos cerquillos peludos y usted sabe que su esposa está recordando, ¿verdad?, que usted no se está viendo bien, que usted necesita una refinadita, que usted necesita un blowout, usted llame al 813-702-6571. 813-702-6571. Allá está mi hermano Michael, mi hermano Ramón. Así que están ready para atenderlos allí en On Fire Barbershop. También tenemos, si usted tiene el carro y usted no le ha cambiado el aceite y usted tiene ese carro que hay que alinearlo, o usted ve que la goma está tirando por otro lado, usted llama a mi hermano Marvin a Santiago Auto and Truck Service. Repito, Auto and Truck Service Santiago al 813-542-3469. 813-542-3469. Ellos están ubicados en la Gilboro. Hacen estimado. Ellos hacen todo tipo de trabajo, todo que tenga que ver con mecánica. También trabajan mecánica racing. Así que trabajan también con aires acondicionados, trabajan con freno, trabajan con alineamiento. Esta gente está ready de verdad. Así que dale para allá con nuestro hermano Marvin Santiago. También tenemos, mi amado, si usted es como yo, que usted tiene que contratar a alguien porque no sabe hacer nada en la casa, usted llame a nuestro hermano David Santiago. David Santiago, este hombre hace plomería, electricidad, este hombre brega con paredes, este hombre instala verja, monta calentadores, todas esas cosas que yo no sé hacer, Así que usted llame a ese hombre, que ese hombre me dijo que si usted llama hoy, usted tiene un 20% de descuento. Un 20% de descuento al número 407-556-7821. 407-556-7821. También tenemos, mi hermano, esto no se ha acabado, también tenemos. ¿Desde hace cuánto tú no limpias el conducto de la secadora de tu casa? Por eso es que la ropa, por eso es que tú le das esa secadora 2 horas y todavía está mojada. ¿Por qué? Porque no has limpiado la secadora. Tu ropa se tarda en secar. Usted tiene que llamar a nuestro hermano Cristian Medina. Para eso está CK Dryer Vent Cleaning Services. Llama a tu cita con nuestro hermano Cristian Medina al 407-576-3702. Repito, 407-576-3702. Especialistas en esto, tanto como residencial, comercial. Cuentan con licencia, seguro y un excelente precio para tu comodidad. También le dan mantenimientos a los conductos de los landries comerciales. Mi gente, tengan en cuenta una de las cosas principales.
de fuego en el estado de Florida son los conductos de las secadoras tapadas por no darle el mantenimiento requerido una vez al año. O sea que esto es algo que se tiene que hacer, mi amado. Usted tiene que estar pendiente a la secadora de su casa y de su negocio. También tenemos, si usted tiene el crédito, si usted tiene el crédito como el mío, usted llame a Power of Credit Now. Power of Credit Now con nuestro hermano Roberto Torres. Servicios de orientación, análisis, reparación de crédito. Se trabaja con cuentas en atraso, cuentas en pérdidas, cuentas de autos embargados, cuentas en colecciones y mucho más. Trabajan en Puerto Rico, en el área de Estados Unidos. Llama a mi hermano Roberto Torres. Llama a mi hermano Roberto Torres al 813-553-0815. 813-553-0815. También tienen un email que se llama powerofcreditnow@gmail.com. powerofcreditnow@gmail.com. Así que escríbale a nuestro hermano Roberto Torres. Si usted tiene el crédito como el mío, que no nos dan ni una bicicleta, ese hombre se encarga de ponerle esos créditos que nos aprueben todo. Así que vamos para adelante en el Señor. Así que Dios los bendiga, Dios los bendiga. Vamos para adelante, vamos para la palabra, Dime algo, pastor. Amén. Vamos a la palabra en esta hora, ¿verdad? Que este tema que es de suma importancia, formados para ser usados. Wow. Así que esa es la palabra que vamos a tratar, la enseñanza. Amén. Así que yo sé que será de bendición. Así que le voy a pedir a Pastor Julio que le dé comienzo a esto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Si pueden buscar en Filipenses 1:6. Amén. Filipenses 1:6. Va a ser, vive el Señor, el fundamento bíblico que vamos a empezar. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor. Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de infinita bondad. Estamos aquí ante tu presencia, reconociendo que tú eres grande, que tú eres soberano, Señor. Te pedimos que nos ilumines, Señor Padre, y que este mensaje, Señor, que esta enseñanza sea de bendición para todos los oyentes, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué le interesa más a Dios? ¿Usarme o formarme? Dime algo, pastor. Amén. Claramente, si nosotros vemos esta pregunta, hay una escritura que dice en Gálatas capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pablo haciendo una referencia a la iglesia de los Galacias. Él decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que esto nos deja llevar que el apóstol Pablo nos está dejando saber aquí a través de este versículo cuál es el interés de Dios realmente. Fíjese que él no estaba preocupado porque ellos fueran usados. Él no estaba preocupado, él no dijo en ese versículo: estoy preocupado que no hablan lengua, estoy preocupado que no danzan en el espíritu. No, estoy preocupado porque Cristo, estoy teniendo dolores de parto nuevamente, o sea, estoy teniendo una situación dolorosa porque Cristo se ha formado en usted. O sea que realmente el interés de Dios, que aunque sea, Dios quiere que seamos canales de bendición, pero el interés primordial, el interés principal de Dios es formarnos. O sea, Dios quiere formar el carácter de Cristo, el carácter de su Hijo Jesús en nuestra vida, porque eso es lo que realmente nos garantiza la vida eterna. El ser usado, yo creo que ser usado, mucha gente puede ser usado por Dios. Yo creo que ser usado por Dios es una tarea que se ha vuelto como fácil. El ser formado por Dios, el ser formado es una tarea diferente y es una tarea dolorosa, es una tarea que hay una parte que me toca a mí como colaborar, de yo poner de mi parte en esas circunstancias, situaciones, porque Dios tiene
un sinnúmero de herramientas para formarnos a nosotros. Lo que pasa es que realmente a veces estamos en una época donde realmente el ser usado es más popular que el ser formado. Estamos en esa época donde la gente tiene una ansiedad espiritual, una ansiedad de ser usado. Si yo no canto, yo no me siento que soy alguien, por decirlo así. Yo no predico. Entonces la gente está buscando hacer algo. Que no es malo buscar hacer algo. La dificultad o la dicotomía que se forma es cuando yo quiero hacer algo, pero mi carácter no me va a sostener en aquello que Dios quiere, que yo quiero hacer. Dios mío. Dime algo, pastor. Amén. Y por ejemplo, en esa formación, según el colega citó, el anhelo de Dios es formar al hombre en la imagen de Cristo, en quien es Cristo. Es el anhelo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona se deja formar por Dios, Dios tiene una oportunidad con usted para que usted pueda hacer algo para Él. ¿Me entiende? Entonces, la persona pierde la oportunidad de que ese carácter sea formado para Dios usarlo. Y por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 21, verso 18, habían personas que estaban siendo usados. Habían personas que estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero Cristo dice en el capítulo 21, verso 18, dice Cristo, de cierto os digo, vive el Señor, que vendrán a mí en ese día y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Están siendo usados. Ajá, eso es así. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos sanidad. Dios mío. Estaban trabajando en el reino de Jesucristo, pero había algo. No había una formación. Porque formación indica relación con aquel que forma. Dios mío. El verso central que nosotros tuvimos, vive el Señor, enfatiza en una obra, y obra se llama proceso, y obra implica formación. Y él dice, el que comenzó la buena obra, mira esto, la buena obra, está indicando que el que no se deja formar, en él no se está manifestando una buena obra. Dios mío. Entonces dice que esa obra debe de ser perfeccionada, no es de la noche a la mañana. ¿Lo puedo decir? Dilo. En estos tiempos las personas están creciendo en un microwave. Está cogiendo calor aquí. Microondas. En un microwave que quieren ir a predicar, ser maestro, lo digo, Dilo. y ser pastores. Wow. Sin tener relación con el que va a formar al hombre a lo que él ya ha visto que lo quiere formar. Y ahí es donde está el problema. Dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios mío. Entonces, esa mano tiene que estar en nosotros en todas nuestras etapas hasta el fin de Cristo. El que nos está formando con una visión de antemano. Entonces, vive el Señor. Nosotros tenemos que soltarnos en las manos de Dios para que Él forme el hombre o la mujer que ya Él ha visto desde su eternidad. Y voy a de este verso, porque Dios necesita relacionarse con la persona para que la persona sea formado. Tiene que haber una relación. Tiene que haber una relación. Entonces, cuando Dios llama a Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Tuvo relación con Él. Y antes que naciese, yo te santifiqué. Eso se llama proceso. Y te di por profeta a las naciones. Pero la gente lo tienen al revés. Quieren ser profetas antes de ser formados. Quieren ser pastores antes de ser formados. Y por eso nosotros somos dos pastores. Nosotros vemos esa dicotomía
dentro de la iglesia. ¿Cuál es el delirio que hay? Si se puede decir delirio. Que esto del pastorado es un desenfreno. Porque El deseo. El deseo, exacto. El deseo de ser pastor es un desenfreno. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito de que quizás la persona tiene el llamado, pero el deseo es más fuerte? O sea, una persona siendo evangelista sale a predicar a sitios o un ministro, un predicador, y se encuentra con este escenario. Yo veo un pastorado en ti. Yo veo que tú vas a ser pastor. Entonces, cuando esa persona vira, ellos piensan que ya Dios los llamó, compran 12 sillas y crean una iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias de esas personas que están llegando a ese lugar con un pastor que quizás tiene el llamado, pero no la formación? Dime algo. Creo que nuestro hermano pastor Roberto, en cuanto a mi caso, nosotros nos conocemos ya hace tiempo. En cuanto a mi caso, estuvimos en la junta por mucho tiempo, y cada vez que se abría una obra, el único que no estaba pastoreando en ese momento creo que era yo, y no por mal o por bien me decían, tú eres el que va a pastorear. Y en mí yo sabía que yo era pastor, pero no era el tiempo. Dios mío. No era el tiempo. No era el tiempo. Porque tiene que ser en el tiempo de Dios. Y en la formación, Dios es el único que sabe cuándo es. No es uno. Y eso es lo que está pasando. Nosotros, el primer podcast que hicimos en cuanto a la motivación. Hay mucha gente motivando gente sin saber si son personas que se están dejando procesar por Dios en el lugar donde están. Entonces es un problema para los pastores. Porque honestamente el pastor, primero Dios, y Dios le pone el sentir al pastor. Porque el pastor conoce las ovejas. Amén. ¿Me entiende? Entonces, me acuerdo la vez que Roberto me llamó, y estaba yo dando clase en el instituto, y él me llama, atiende el vocabulario de la gente que son dirigidos por Dios. Cuando Roberto me llama, él me dice, Julio, no me dijo pastor porque teníamos una amistad. Él me dice, Julio, no te voy a decir que Dios me habló, pero pienso y siento que tú eres el hombre para ir a pastorear allá en Tampa. Ve, no confunde ni mete a Dios, sino que es una persona que tiene un vocabulario y lo sabe usar como Dios quiere que lo use. Aleluya. Mi respuesta fue, Roberto, yo voy a ir, no te digo que me voy a quedar y voy a predicar y vamos a ver lo que pasa. Roberto me dijo a mí, me acordó una conversación que tuvimos 2 años atrás. Y él me dijo, Julio, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste si se levanta una obra en Sarasota que tú te ibas a pastorear? Y no me lo dijo, atiende el vocabulario. No me dijo para meterme en encrucijada, sino la conversación. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, que mucha gente tiene la fiebre, tiene el anhelo. Exacto. Y tienen el llamado, pero tienen que ser procesados, porque aquí se llora, aquí se procesan, y son procesos que nunca van a acabar, y la gente no sabe la responsabilidad que hay en un llamado, sea de maestro, sea de evangelista o sea de pastor. Es una responsabilidad, porque usted no puede soltar. Los miembros tienen la facilidad, si no te gusta, lo deja. El pastor no. El pastor tiene que seguir resistiendo, llorando, y vamos para adelante.
Aleluya, y atravesando momentos difíciles y ir y presentarse, aún con vergüenza de lo que está pasando, y predicar. Wow. Exacto. ¿Sí o no, pastor? Eso es así. Y es que hay personas que les gusta estar rodeado de cheerleader, ¿entiendes? Que les gusta estar le gusta estar rodeado de gente que le estemos, tú vas a ser pastor y tú eres mi pastor, y le gusta toda esa dinámica, ¿verdad? Pero realmente esto es un asunto demasiado serio para tomarlo tan trivial. Es más, toda persona que ha sido realmente llamada a un pastorado nunca lo buscó. El que está buscando un pastorado, ese no lo están llamando. Vamos, repítelo, porque realmente tú no buscas esto te lo dan. Esto llega un momento que llega el tiempo de Dios y tú sientes en tu corazón que es el tiempo de Dios. A mí me pasó de la misma manera cuando yo hablé con mi pastor. Yo le dije, mira, tengo este sentir, no se me va, no se me quita, y creo que esta es la hora. Mi pastor me dijo, mira, Dios no me ha hablado, pero yo sé que tú eres un hombre de Dios, tienes mi apoyo. O sea, que realmente la gente está, cuando alguien está detrás de todo esto, pues es un delirio de grandeza, un delirio porque el pastorado es prestigio, vamos a tenerlo aquí. Había gente que cuando quizás yo no era pastor y yo llegaba a un lugar, no me miraban de la misma manera. Cuando decían, este es pastor, ahora la gente me mira diferente. Es lamentablemente ese tipo de situación, pero te da prestigio porque aunque es un llamamiento para servir, amén, es uno de los llamamientos que la Biblia habla más de él, y es un llamamiento que involucra muchas cosas. El pastorado es prácticamente tener el corazón de Dios, porque tú bregas con tantas cosas que si tú no tienes el corazón de Dios, tú no vas a poder lidiar con la gente, no vas a poder lidiar con los problemas, las batallas, las luchas, la familia, las guerras que se forman. Tú tienes que tener un corazón limpio, un corazón realmente como el de Dios, para tú poder perdonar, para tú poder seguir ayudando al que habla de ti. Eso no se aprende en una escuela ni en un instituto. Eso es un llamado de Dios que Dios le da a un hombre. Pastor, una pregunta. Usted está contando en ese testimonio que Dios no le había dicho nada a su pastor, pero él le dijo, yo sé que usted es un hombre de Dios. Él lo que estaba viendo era la formación. Claro. Bueno, el pastor me dijo, esta es tu última parada. Cuando yo llegué ahí a la iglesia, el pastor Arroyo, y él sabía que ese llamado estaba, ¿verdad? En el momento que yo siento esa inquietud de Dios, que llevaba tiempo, y sería muy, muy largo el testimonio para contarlo, pero claro, él me deja saber, Dios no me ha dicho, ¿sabes? Pero yo sé que tú eres un hombre de Dios. Dios y mío. Tú tienes mi apoyo. Bueno, y han pasado 17 años. Estamos hablando de 17 años atrás. 17 años atrás. O sea que si no hubiera sido Dios, no hubiésemos llegado tan lejos, porque las batallas y las luchas que en 17 años he tenido que pelear han venido a mi vida. Si no fuera por el llamado de Dios, yo no estaría aquí. Es el llamado de Dios. Poderoso. Tengo una pregunta. ¿Por qué las personas esquivan la formación, pero no el ser usado? Pues mira, realmente yo entiendo que estoy leyendo aquí unas notas interesantes. Yo creo que una de las razones, por no decir que es la única, una de las razones que la gente esquiva la formación es que la gente antepone el hacer con el quién. O sea, el hacer con el quién. La gente quiere hacer antes de ser. Hacer antes de ser. Entonces, yo creo que muchas veces ese tipo de cultura en la que nosotros vivimos, que todo está al alcance de un clic y todo está al alcance de tantas cosas, ha creado realmente esta mentalidad en la gente, y la gente a veces hasta inconscientemente están buscando hacer y hacer y se olvidan del ser. Se olvidan del ser. Entonces, cuando estas personas son confrontadas, porque si estamos hablando de formación, estamos hablando de confrontación, estamos hablando de consejo, estamos hablando que quizás el pastor de esa persona los lleva y le dice, mira, ven acá, esto no lo puedes hacer así. Y cuando esa persona está tan enfocada en hacer que en el ser, es cuando esa persona realmente reacciona y esquiva eso. Y esquiva. Y quizás le dice al pastor de una manera irrespetuosa, no, usted no me tiene que decir a mí las cosas. Entonces ahí, porque está tan enfocado en hacer las cosas, en hacer, que cuando alguien le dice, tú no puedes hacerlo, eso no te toca, o no puedes cruzar esas líneas que a veces están dentro de una iglesia, es cuando la persona pues va a sacar, porque si la persona está siendo formada, no está esquivando
la formación, porque hay una formación de Dios, pero hay que entender algo aquí. Una de las herramientas que Dios utiliza para formar a una persona es el pastor. Eso no se puede sacar de la ecuación. O sea, Dios va a utilizar las circunstancias, las luchas, las pruebas, hasta el diablo va a usar para formar a alguien. Pero aquí en la tierra, en lo que es el ministerio pastoral, el ministerio pastoral es un ministerio de formación. Cuando un pastor es llamado por Dios, ese pastor va a formar, porque ahí hay que futuros evangelistas, futuros pastores, futuros maestros. ¿Y a través de quién Dios los está formando? A través del mensaje del pastor, a través de la enseñanza del pastor, a través del consejo del pastor. Entonces, el pastor muchas veces, cuando vaya a aconsejar a alguien, se va a dar de cuenta y va a decir, esta persona está más enfocada en hacer, en ser. Dios mío. Yo me acuerdo las veces que a mí mi pastor me dijo, tú no vas a ir a predicar. Entonces, si tú le dices eso ahora a algún predicador, puede ser que se te vaya hasta de la iglesia. Porque está enfocado en hacer, pero no en ser. Dios mío. Entonces, y decirle a un predicador que tú no vas a predicar es como quitarle un juguete a un nene, para que vaya entendiendo la dinámica. O sea, el teléfono. El teléfono, eso es algo fuerte. Pero yo entendía que lo correcto era obedecer a mi pastor. Aleluya. Entonces, cuando tú entiendes que lo correcto era que es obedecer, entonces tú comienzas a ser formado. Pero cuando tú dices, no, pero comienzas a tener una actitud negativa, pues ¿qué pasa? Realmente tú estás enfocado en hacer y esquivas. ¿Cómo lo esquivas? Cuando te vas para otra iglesia, hasta que te encuentres un pastor que no le importa tu vida espiritual y no le importa quién tú eres y te deja hacer lo que te da la gana. Y entonces estás predicando, pero como no estás formado, te vas a caer en algún momento. Algo va a pasar que el carácter no te va a sostener, porque hay gente que quiere, mira, hay gente que llega lejos, vamos a decir, empiezan a predicar, empiezan a viajar, empiezan a ir a diferentes lugares, empiezan a ser usados por Dios, pero el carácter que va siendo formado es lo que me garantiza a mí que me va a sostener en el lugar donde yo estoy, porque hay gente que está en lugares donde el carácter no lo sostiene. ¿Por qué? Porque un día sale con una malcrianza y la gente dice, pero adiós, y este no era el que estaba hablando lengua ahorita allí. Dios mío. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter para aguantar presión. No tiene el carácter para tomar decisiones sabias. No tiene el carácter para quedarse callado cuando hay momentos que hay que saber quedarse callado. Pero yo pienso, ¿verdad? Una de ellas que es cuando alguien quiere hacer antes de ser. Dios mío. Dime algo, pastor. No, y eso equivale a la inmadurez que tiene por no dejarse formar, vive el Señor, y no rendirse. Cuando uno está siendo formado, nosotros tuvimos una conversación, uno tiene que estar debajo de un hombre de Dios. Lamentablemente, el que quiere crecer tiene que aprender. Y aquí se toma tiempo aprender. Y en el proceso va a haber madurez, número uno. Madurez, porque decía el colega, vive el Señor, que uno le dé un consejo y por cuanto son tan inmaduros, ellos piensan que nosotros lo queremos controlar. Así es. Ajá. No es control. Es que así es que Dios procesa. Amén. Y yo me acuerdo cuando yo salí, que yo empecé a pastorear y me instalaron. Cuando uno sale, yo creo que pasó también con Roberto, cuando uno sale de Mahanaín, el pastor le pide un par de meses que nosotros vayamos a la iglesia para no desligarnos de la iglesia. Y yo me acuerdo la primera vigilia de caballero. El primero que tiene que estar en la vigilia soy yo. Y era viernes. Y yo llamo al pastor y yo le digo, pastor, hay una vigilia. Y él me dice, Julio, ¿en qué tú y yo quedamos? Yo podía decirle, ya yo era pastor. Yo podía decirle a él, pastor, ya yo soy pastor. Y el presidente me quiere ver ahí. Me dijo, no, tú y yo quedamos en algo. Eso es el proceso de nuestras vidas. Aleluya. Y cuando yo llegué allá a la iglesia, me fui. El presidente me habló conmigo, pastor, pero ¿por qué usted no estuvo ahí? Yo le dije, porque yo di una palabra. Y cuando llego a la iglesia, el pastor Raymond no estaba ahí. Y tuve que gozarme y volver para Sarasota. Dios. Ahora atiende. Tiene que haber una madurez. Aleluya. En la persona y rendirse. Vive el Señor. Cuando Cristo resucitó, visitó a nuestro hermanito Pedro. Nuestro hermanito Pedro era un hombre ligero. Nuestro hermanito Pedro
tenía que ser procesado. Y Cristo tenía que venir porque Él iba a ser una pieza poderosa en las manos de Dios. Aleluya. Y cuando Cristo llega, vive el Señor, le dice, de cierto te digo, cuando era joven, le está hablando de madurez. Cuando tú eras joven, te ceñías tú. Ajá. Y maduré. Cuando eras joven, te ceñías tú. Iba donde tú quieras, hacía la cosa como te daba la gana. Tomaba decisiones cuando tú querías. ¿Entiendes? Inmadurez. Mas cuando sea viejo, está hablando de madurez. Porque el proceso te va a dar madurez y firmeza. Y mira, esto me explotó lo que viene ahora. Mío. Roberto, esto me explotó. Dice cuando era viejo, cuando ya llegue a una madurez, porque un inmaduro no puede pasar al otro nivel. No puede pasar. Por más lindo que predique, por más Dios que lo use, no va a llegar a lo que Dios tiene. No va a poder crecer. Dios mío. Vive el Señor. Y esto me explotó cuando Cristo le dice, entonces extenderá tus manos. ¿Me puedo parar? Párate. Párate Entonces se ahí. prendió aquí. Extenderá tu mano cuando a ti te van a meter preso. Tú extiendes tu mano para que te ponga y ya tú no puedes hacer nada. Eso me explotó a mí. Cristo diciéndole, cuando entonces ya se vio, extenderá tu mano, te va a rendir. Te va a rendir. Dios mío. Y mira, y cuando te rinda, entonces se te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Ahí está. Eso se llama formación. Hasta que una persona no se rinda, número uno, a Dios y a la persona que está a cuidado de él. Porque el pastor vela por sus vidas. Y esto nosotros no lo vamos a tirar porque somos pastor, ni queremos tener a nadie debajo de nosotros. No, vive el Señor. Número uno, lo que hace el proceso y lo que hace, vive el Señor, la estructura de Dios, hacer lo que quiere hacer con la persona. Vive el Señor. Lo que Dios quiere es hacerte maduro. Para que tú madures. Porque antes nosotros operábamos bajo nosotros mismos. Entonces cuando Cristo le dice a él, cuando tú eras joven, le está hablando con la inmadurez. Y cuando entonces sea viejo, cuando llegue entonces la madurez a la persona se rinde y le dice, vive el Señor conmigo lo que tú quieras. Por eso es que la mentalidad de una persona, la mentalidad de alguien que lleva, vamos a decir, y esto es algo que yo he experimentado, y menos que Pastor Julio también, la mentalidad de una persona que va comenzando en el evangelio, en el ministerio, no es la misma mentalidad de alguien que ya lleva más de 20 años en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en el ministerio, yo estaba enfocado en ser usado. Yo oraba para que Dios me usara. Yo buscaba a Dios para que Dios me usara. Porque esa era mi mentalidad. Porque yo creía que eso era lo grande. Pero me di cuenta que lo grande es quien uno es. Amén. ¿Entiendes? Entonces llegó un momento dado que ya yo entendí con los procesos de la vida, entendí que no era era importante que Dios se manifestara, pero más importante era mi vida. O sea, de qué valía que Dios me usara y mi carácter no fuera formado. Entonces entendí que por eso es que si me voy a frustrar conmigo mismo, pero no por no ser usado. Porque realmente la meta de cada persona es ser como Cristo. Ser como Cristo. Y muchos que quizás nos están escuchando hoy, que son predicadores que están empezando, llevan 2, 3, 4 años empezando, cometen ese error. Entonces cuando en un culto no sucede lo que ellos tenían como expectativa, salen frustrados, se bajan del altar frustrados, llegan a la casa frustrados, no predico más. Porque tú estás enfocado en una área diferente. Entonces, realmente la persona tiene que entender que la oración, el ayuno y todas estas disciplinas espirituales no se hicieron para usarnos, se hicieron para acercarnos a Dios. Entonces, esto es importante entenderlo de esta manera y por eso es que muchas veces realmente estamos aquí porque hemos pasado por ese camino. Y no es que la formación, no que estamos aquí sentados, ya estamos formados, ¿no? Porque hay que aclarar algo aquí o hacer la salvedad. La formación es un proceso de toda la vida. Aleluya. De toda la vida. Dios o sea, mío. uno va
siendo formado hasta el día, como decía el pastor Julio, hasta el día que realmente ya uno se rinde a Dios, y hay cosas que ya uno no tiene batalla con eso porque ya uno se las entregó. Sí. Pero hay otras cosas que todavía Dios las sigue formando en uno. Dios mío. O sea, que esto es un proceso de todo. Si la gente piensa que la formación es una pastilla que tú te bebes, una pastilla que tú te bebes y ya está por... No, la formación es un proceso de toda la vida, hasta el último día que Dios decida que estemos aquí en la tierra. Eso es así. ¿Qué consejo ustedes le pueden dar a los ministerios que se están levantando que sufren de eso? Me explico. Si el pueblo no tiene un feedback de que el pueblo está fervoroso, de que hay un corre-corre, de que estamos sintiendo a Dios, de que están las lenguas por acá, estamos danzando por acá. Y a veces cuando ellos no ven ese mover, ellos sienten que Dios no está. Sin embargo, está la persona que ya, como dice el pastor, como ustedes, que llevan años de trayectoria y ya saben cuando Dios está hablando, ustedes pueden identificarlo. ¿Por qué? Porque Dios también está en lo apacible. Entonces, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a esos ministros que se están levantando, que están siendo formados, pero que cuando van a campañas o van a predicar y ellos no ven, quizás ellos le pueden llamar respaldo, pero no están viendo lo que sus ojos quieren ver? No, realmente hay que enfocarse en lo que Dios mandó a hacer a uno. Realmente el pastor, el evangelista, el maestro, tiene que enfocarse en lo que Dios lo mandó a hacer. O sea, ¿qué mandaron a hacer un evangelista? A predicar. A predicar. Lo que Dios va a manifestar en ese culto va a depender de la vida del predicador y de la vida de un pueblo que tiene fe. Pero tú no puedes ocasionar que algo suceda si Dios no lo quiere hacer. ¿Sabes? La gente pasa al altar y de los 10 que pasaron, uno solamente fue sano. Mira los leprosos, uno solamente fue limpio. O sea, y te frustrado porque Dios no está contigo, porque el sanar, yo no soy el que sano. Dios sana mío. Dios. ¿Me entiendes? Y la sanidad está asociada a la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y está asociada a un propósito de Dios. Entonces, si Dios se va a mover, si aquellos danzaron porque en el momento de la palabra, de la expresión, del pensamiento, pero eso no fui yo tampoco. Eso es la palabra. Entonces, cuando eso sucede es cuando yo pienso que yo hago las cosas, ¿sabes? Porque si yo me frustro porque esto no pasó, es porque yo pienso que yo también hago las cosas, ¿no? Pero porque en aquel culto pasó aquí, en este culto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque también Dios está formando predicador. Y te puedo decir, pues yo fui muchos años evangelista y muchas veces en un culto Dios se manifestaba tremendo y yo iba a otro culto y no pasaba nada, ni los pelos se paraban. Entonces, realmente, ¿qué Dios me estaba enseñando? Tú no dependes de eso. Dios mío. Tú no puedes depender de eso. Ya, padre. Tú tienes que depender de mí. Yo soy el que me encargo. Si yo me quiero mover, yo me muevo. Si yo quiero sanar, yo sano. Tú encárgate de vivir delante de mí de la manera que a mí me agrada. Entonces, realmente, el predicador tiene que entender que uno tiene que hacer. ¿Cuál es el trabajo mío? Vivir para Dios. Hacer las cosas. Tener una vida espiritual saludable. Pero yo no llego al culto. ¿Cuántos Dios va a sanar hoy? ¿A cuántos van a libertar hoy? No, yo no llego al culto pensando eso, porque si yo llego al culto pensando eso, entonces yo lo mismo lo voy a provocar. Eso es así. Pasen los enfermos por aquí. Y quizás Dios no me ha llamado a hacer ese llamado. Claro. ¿Ves? Entonces, realmente hay cosas que tienen que entender las personas, que esto no se trata de lo que sucede, eso se trata de hacer mi trabajo, que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. O sea, que eso es una cosa que hay que aprender. Amén. Dime algo, pastor. Sí, no, eso consejo? es así. Eso es lo que le decimos doping, lo que estábamos hablando. Doping. La cura. Y hay predicadores que necesitan curarse con lo que ven. Dios mío. Dios mío. Son adictos a la manifestación. Sí, se curan. Son adictos. Porque un deseo personal. Dios mío. Vive el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que ese don no es nuestro, los dones son dados para edificación de la iglesia. Aleluya. Y el que lo da el Espíritu Santo. Y hay veces que no se mueve ni un moño, que nadie habla en lengua, y en ese culto internamente hay más sanidad
y hay más trabajo de Dios en la persona que los que están brincando. Así mismo. Y nosotros Amén. creemos en todo eso. Amén. Pero es que ellos se curan con eso. Y vuelvo y traigo lo que Cristo dijo. En aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Esa era la cura de ellos. En tu nombre hicimos milagros. Pero oye lo que dice Cristo. Dice, pero yo os diré, apartaos de mi hacedor de maldad. No conozco, no tenía relación. Exacto. Entonces la persona que se cura con eso no tiene relación con Dios, tiene relación con él mismo. La satisfacción de él o de ella, vive el Señor, es que Dios se mueva, y lo que están haciendo, eso se llama un egocentrismo. Dios mío. Es una proyección personal, y aquí no podemos proyectar nuestra imagen. Es la imagen de Cristo y Él hace como él quiera. ¿Cuál es el texto? Apartaos. Apartaos de mí. Una de las definiciones de apartado significa obrero sin ley. Wow. Mira esto. Quiere decir que Dios es el único que te despide y te deja trabajando. Santo. Yo siento que me voy a desaparecer my en God. esta hora, ¿viste? Yo siento que... Vamos para adelante, pastor. Pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de ser usado con un carácter deforme? Pero mire lo que dice Juan capítulo 12 y versículo 4. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Por esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿quién más que alguien que andó con Jesús? No estamos hablando que usted y yo tenemos una relación con Jesús, pero no andamos con Jesús físicamente. Judas andó con Jesús físicamente. Judas hizo milagros porque él es parte de ese grupo que llegó diciéndole, los demonios se sujetan. Judas hizo varias cosas en esos 3 años que tuvo con Jesús, pero tenía dentro de él una deformación, y era que todavía esa parte de la finanza, esa parte de la avaricia, esa parte de lo que era el dinero, no lo pudo nunca superar. Entonces, la consecuencia de un carácter deformado es que si hay algo en nuestra vida que nunca nosotros podemos superarlo, eso algún día nos pasará factura. Dios mío. Nos pasará factura. ¿Por qué? Porque realmente, ¿cómo terminó Judas? Bueno, Judas terminó vendiendo al maestro, porque Satanás se dio de cuenta, ¿verdad? El enemigo de las almas, aunque esto era un plan divino, esto ya era un plan establecido por el Padre, pero hablando para que podamos tener el punto de diálogo, Satanás se dio de cuenta que Pedro era como impulsivo, pero no era capaz de vender a Jesús. Uh-huh. Satanás se dio de cuenta que todos los discípulos que estaban ahí tenían su talón de Aquiles, pero ninguno era capaz de vender a Jesús. Pero él se dio de cuenta de que Judas sí era capaz, porque amaba el dinero. Dios ¿entiendes? mío. Entonces, Judas demostró que una deformación de su carácter es que él amaba el dinero más que Jesús, porque lo vendió. Dios mío. Vendió a Jesús por su amor al dinero. Entonces, la consecuencia fue que cuando reaccionó, fue tanto el cargo de culpabilidad porque terminó quitándose la vida. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que termine siendo una historia triste. Un carácter deformado, la consecuencia va a ser que tú termines siendo una historia triste, que fuiste usado por Dios, que llegaste a hacer tantas cosas, pero a la larga había algo en tu vida que tú no le estabas dando la formación, no se lo entregaste al Señor, no buscaste la ayuda necesaria, y eso llegó un día que acabó contigo. Entonces, esa va a ser la consecuencia de un carácter deformado. La consecuencia va a ser que si yo no trabajo... O sea, la gente tiene que... Una de las primeras cosas que uno tiene que saber es conocerse uno mismo. Y uno tiene que saber cuál es la área donde uno batalla, cuál es la área que realmente uno tiene que tener un cuidado. Pues mira, eso no significa debilidad, eso no significa que somos carnales. Eso significa que tú eres una persona sabia que sabe que esa área, tú tienes que cuidarte. Pues cuídate en esa área. Porque si no te cuidan esa área, esa parte que no está haciendo, que todavía le falta más formación, esa área puede ser la que el enemigo utiliza para hacerte tropezar. Dios mío. Entonces, ese es el cuidado. Entonces, Judas terminó siendo una historia triste porque terminó vendiendo al maestro, pero era porque era una persona que él era avaricioso, le gustaba el dinero, y como le gustaba el dinero,
eso lo llevó a vender a Jesús. Dios mío. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la área? Tú tienes que identificar cuál es la área. Si el carácter, hay una deformación, un carácter, ¿cuál es la área que realmente necesita trabajo? Porque hay gente, amado, que en el altar ellos son número uno. Pero ellos son número uno, ellos son el mejor ejemplo, pero no son los mejores maridos. ¿Entiendes? No son los mejores padres. Y no estamos hablando de perfección. Mío. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando porque hay hombres que en el altar tienen una oratoria, pero cuando bajan le hablan áspero a la mujer, le dicen cosas a la mujer, no la maltratan, pero no la tratan bien. Entonces, hay un carácter deformado. Porque realmente las personas que están alrededor de nosotros son los que disfrutan del fruto de lo que realmente nosotros somos. Entonces, realmente hay muchas consecuencias cuando hay un carácter deformado, un carácter que no está haciendo, una persona que no está entregando esas áreas que tiene que estar entregando, y alguien que no está buscando la ayuda, quizás su pastor, mire, pastor, tengo esta batalla, tengo esta lucha, yo necesito un consejo, ¿qué tengo que hacer? Y el pastor le da un consejo, le da una guianza por la palabra, y ya la persona también tiene que poner de su parte para que no se convierta en una historia triste. Dios mío. Y esa historia triste, vamos a llamarla fracaso. Ajá. Fracasan. Y uno de los ejemplos más grandes que podemos ver en cuanto a un líder fracasado fue Saúl. Saúl, Dios lo escogió, profetizó, descendió el Espíritu Santo sobre él, tenía el favor de Dios, aunque el pueblo lo escogió y lo pidió, pero era un líder que no escuchaba, no se dejó formar. Dios le daba directrices. Tenía un hombre, Samuel, el profeta, el que tenía la conexión con Dios. Y Samuel venía y lo aconsejaba. ¿Y qué él hacía? Lo contrario. Y por eso se manifestó el fracaso, porque no quiso ser formado. Y ahí es donde está, que la gente recibe el llamado y no entiende que el llamado también es un proceso para Dios elaborar algo para su vida. Dios mío. Y Saúl no dejó ser procesado y fue un fracaso. Y eso es lo que pasa, ¿me entiendes? La gente tiene que entender que no es lo que uno quiera. Dios tiene una visión demasiado grande. Y Él dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y la gente tiene unos pensamientos, mi alma glorifica a Dios. Tiene unos pensamientos contrarios a los de Dios. Entonces, en esa formación, tienen que dejar que Dios tenga el control absoluto. Entonces, ¿para qué? Para que no venga el fracaso. Poderoso es el Señor. Una de las cosas que yo quiero preguntar en esta mañana es, cuando nos convertimos, cuando nos reconciliamos, usted habló de que esto es un tiempo microwave. ¿Qué yo debo de hacer cuando yo acepto a Jesús, pero lo primero que yo quiero es ministerio sin que el carpintero me construya? O sea, ellos se convierten, ellos pasan al frente, pero ellos pasan al frente con un doble interés. No todos, pues sabemos que hay gente que se convierte genuinamente, pero el que se convierte con ese interés, ¿qué debo de hacer si yo quiero ministerio sin que el carpintero me construya? Es que número uno, está cometiendo el error del principio, porque eso no es el querer. Dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Quiere decir que no está en nosotros. Él lo pone, lo deposita. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, eso es una buena voluntad de Dios. El pastor Roberto dijo esto. Vive el Señor, que esto usted no lo puede desear. Esto no se puede desear. Eso tiene que salir de la persona. Número uno, no podemos empezar en queriendo, porque esto es responsabilidad. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de alguien que te puede guiar. Y Pablo da el ejemplo. Pablo, vive el Señor, dijo estas palabras a los mismos filipenses. Vive el Señor. Le dijo, sed imitadores de mí. Aleluya. Tiene que ser un discípulo.
Eso es fundamental. Nosotros tenemos que ser discípulos primero, y el discipulado es una formación. Tienen que ser discípulos, y la gente no quiere ser discípulo, la gente quiere ser apóstol. Es así. Sí, no, que ellos quieren prestigio. Eso es lo que pasa. Quieren prestigio, ellos quieren un prestigio. Ahora mismo usted ve, y de manera explicativa, usted ve que a veces que ahora hay vamos a decir, una tendencia de que firman al pastor desde que llega del altar, desde que llega al parking hasta que sube al altar, pero eso lo hacen los artistas. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de que nos ven entrando por el santuario? Vamos entrando. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros lo que somos por la gracia de Cristo. O sea, cuando tú ves estas cosas, date cuenta que eso es lo que estamos proyectando. ¿Qué es lo que va a aprender la gente que está ahí? Eso es mundo. Eso es lo que van a aprender. Dios mío. Por eso que realmente el que llega aquí con doble intención, mira, en un versículo que estaba buscando aquí que dice, Hechos 8:18, dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo le pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La gente piensa que esto es un show. La gente ve a alguien usado por Dios y dice, yo me acuerdo una vez que había un predicador en la iglesia que había salido, ¿verdad?, de lo que es el artista, y yo me acuerdo que ese día se hizo una actividad y había mucha gente ahí. De repente yo veo un joven que está ahí y se me acerca a mí, ¿verdad?, en el área de la administración, y me dice, ¿tú le puedes decir a él que me dé la corbata de él? Y yo le dije, ¿y para qué tú quieres la corbata? ¿Y para qué tú quieres la corbata? No, porque tú sabes, la corbata, porque amor con la corbata, algo pasa en mí. O sea, la gente piensa que esto es para que tú veas. Dios mío. Y quizás la ignorancia, Claro, ¿verdad? wow. Quizás la ignorancia, pero la gente piensa que estas cosas suceden, que si pasa esto, porque están buscando un interés que no es el adecuado. Entonces, realmente, si supieran que no es la corbata lo que lo tiene ahí, es la formación que Dios está haciendo. Es como un predicador que alguien le dijo, mira, yo quiero, ora por mí porque yo quiero ser usado, así como Dios te usa a ti. Ora por mí. Y el predicador le dijo, pues mira, vamos a orar por ti para que Dios te ayude y te use. Y cuando le puso las manos, dijo, Señor, dale las 5 enfermedades que yo tengo en mi cuerpo a este hombre. Porque la gente ve a alguien usado y piensa que eso fue la capa roja de Superman que nos ponemos todos los días. Ellos no saben el proceso. El aceite para sacar la aceituna tenía que pasar por un proceso, tenía que ser aplastada, tenía que ser machacada. Y esa es la formación. Aleluya. Esa es la formación. La formación de ser machacado es un proceso de toda la vida, pero muchas veces un mensaje que uno va a predicar o algo que uno va a decir, la gente no sabe la batalla, la lucha. Entonces la gente piensa que esto es lo que se ve en el altar. ¿Entiendes? Entonces no es así. El que llega a la iglesia con el doble pensamiento, llegué aquí, me voy a convertir, me voy a predicar. Bueno, vete a una iglesia de esas que puedan hacerlo. Pero una iglesia seria, una iglesia con formación, una iglesia con la dirección del Señor. No, tú tienes que dar fruto de un arrepentimiento antes de que Dios te use. Dios mío. Dime algo, pastor. Esto está fuerte. No, esto está fuerte. Esto está heavy. Una pregunta. ¿Qué pasó con la corbata? Nunca se la di. No, yo le dije, mío. vamos a terminar el chisme ¿verdad? Yo le dije, mira, yo no le puedo pedir que te dé la corbata. Tú quieres que oren por ti o quédate ahí para que oren por ti. Compramos una cuando salgamos. Terrible. Dime algo, pastor. Muchachos, es que cuando la gente entienda la responsabilidad de un ministerio en cualquier capacidad, es una responsabilidad. Ya tu vida no es tuya. Por eso le dijo el Señor a Pedro, ya no te vas a ceñir tú. Y tú vas a ser llevado donde tú no quieras. Ahí está el negarse.
que es lo más difícil en lo que es el proceso de nosotros. Y para aquellos que están viendo, no se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Ajá. Antes de ser procesado, antes de ser formado, Dios le habla a Ananías, que Ananías rehusó y a orar por él. Pero mira Exacto. lo que le dijo el Señor. Ve, porque instrumento escogido me tremendo. Cuando la gente oye wow, tremendo instrumento, vamos, aquí está el instrumento, aquí está el que Dios va a usar, Dios te va a abrir puertas, tranquilo, va a predicar en las naciones, yo veo algo grande en tu vida, pero se le olvidan decirle que eso conlleva un proceso. Y tú sabes Exacto. lo que Cristo le dijo a Ananías. A Ananías dice, porque yo le mostraré cuál es necesario. Díselo a ellos. Es necesario. Es necesario. Ser Es formado. necesario. Eso es así. Es vital. ¿Y cómo se forma? En las palabras que le dice. Es necesario padecer por mi nombre. Ajá. Por mi nombre. Dios mío. Por mi nombre. Entonces, vuelvo a traer. Usted debe de ser discípulo de alguien y mirar y ver cuando llora las tribulaciones, las batallas, que usted entienda lo que usted está anhelando primero antes de usted ser. Exacto. Exacto. ¿Me entiende? Porque estos son procesos. Y no se lo dijo a él, se lo dijo a Ananías. Eso no lo dijo Pablo, eso lo escribió Lucas. Entonces le dice que es necesario. Eso es necesario que nosotros seamos formados primero. 3 años le tomó a nuestro hermano Pablo para entonces ir a predicar. 3 años le tomó a los discípulos para entonces ellos ir a predicar. Exacto. Se toma tiempo. Y por ejemplo, lo que esta gente vieron y la relación que tenían, porque ellos tenían que proyectar el pensamiento de Dios. Ya mío. nosotros lo estamos leyendo. Nosotros la tenemos fácil. Pero esta gente tuvieron que ser procesados para entonces Dios usarlo y padecer. Porque aquí se padece, aquí se llora. Así es. Aquí hay veces que uno dice, bueno, déjame ponerme las máscaras de alegría y nosotros muriéndonos por dentro. Dios mío. Claro. Y pastor, y viendo la gente que no hace mueca ya sentado, Ajá. y nosotros tener que mirar para allá y darle una palabra Ahí está. para que ellos sean ministrados. Mueca, Esto es guerra. Moriqueta, acá Sí, en Puerto moriqueta Rico. y esto y que lo otro y tú te das cuenta y tratan de desviarte. Wow. ¿Me entiendes? Entonces esto es necesario. Es necesario que nosotros seamos formados antes de nosotros llegar a donde no nos quiere. Fue en 3 años que le tomó a nuestro hermano Pablo. es. Dios mío. Última pregunta. Para este pensamiento popular de que no queremos ser supervisados por un hombre, ¿quién aprueba aquí si yo estoy apto para ser usado? ¿Quién es el que aprueba? Porque hay gente que dice, no, el pastor te dijo que tú no estás ready. Pero la oveja dice, no, es que Dios me llamó. Entonces, y eso es un pensamiento popular que está hoy en día en la iglesia metido en muchos corazones. El pastor te dice, tú no estás ready para salir. Pero la oveja dice, no, es que a mí Dios me llamó. Pues vete. Entonces, ¿quién aprueba aquí? ¿Quién está apto para ser usado? No, la Biblia dice en 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, cuando alguien no sigue las instrucciones, porque hay que entender esto, si usted tiene un pastor de Dios, si usted tiene un líder de Dios, ¿verdad? Porque no todos los líderes son de Dios, pero si usted tiene un líder de Dios que está viendo que hay algo que todavía necesita un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque el pastor Julio hablaba de los microondas, pero Dios no tiene microondas, Dios tiene horno. Ay, santo. ¿Me va Ay, Dios entendiendo? mío. Espérate, déjame dar vuelta aquí. Espérate, que me puso a dar vuelta. Ay, Dios mío. Oye, ¿dónde tú sacaste eso, Ay, Dios muchacho? mío. Eso llegó cielo fácil.
Lo que tiene un horno y te metes ahí, y el horno no son 3 minutos. Eso es cocinarse lentamente. Dios mío. Entonces, la gente tiene que entender que si el pastor, si la persona no quiere esperar el tiempo, mira, yo he aprendido en este tiempo, pues mira, tranquilo, vete, no hay problema, hazlo. Yo tuve esa experiencia comenzando el pastorado. O sea, tranquilo, vete, no dura un año. Al año no puedo seguir pastoreando. ¿Por qué? Porque realmente no me toca a mí prevenir esto como los hijos. Tú le das consejo a tus hijos y por más consejos que tú le des, ellos van a hacer lo que ellos deciden hacer. Pero llega un día que ellos van a decir, papá, tú tenías razón. ¿Ves? Entonces, esto va a pasar con la misma persona. Cuando tú ves una persona que se alaba a sí mismo, o sea, no, yo estoy listo, yo me siento listo. O sea, la palabra listo es una palabra muy pesada para estar diciéndola. ¿Me entiendes? Estoy dispuesto. Pero listo es como decir, ya yo tengo todo encima y no hay nada que me aguante y no hay nada que me detenga. ¿No? Y cuando las personas dicen eso, ¿qué sucede? Realmente, ¿quiénes realmente? Bueno, Dios puso autoridades espirituales en las iglesias. Eso hay que entenderlo. Número 1, Dios claramente tiene que aprobar lo que estamos haciendo. Pero número 2, ¿para qué Dios puso un pastor en una iglesia? Dios no puso un pastor en una iglesia como el cuadro que hay cada vez que sale un presidente, que ponen un presidente ahí. No. Dios pone un pastor en la iglesia dirigido por Dios para que ese pastor, la Biblia dice que orando al Señor, que estaban haciendo un culto, dice la Biblia que mientras ellos oraban, vino el Espíritu Santo y habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he encomendado. ¿Quiénes eran? Los profetas y los pastores que estaban ahí. Fueron los que enviaron a Bernabé y a Saulo el primer viaje misionero. No fue el que ellos se fueron solos. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que aprueban? Realmente no es que el pastor la aprueba, sino que el pastor es dirigido por Dios para darle un consejo y decirle, bueno, yo creo que estás listo, creo que llegó tu hora, vamos a hacer las cosas propiamente. Pero si el pastor le dice a alguien, yo creo que tienes que esperar un poquito más porque yo veo todavía que tú tienes batalla en el hogar con tu esposa, yo no veo a tu esposa todavía y esto te va a traer una consecuencia, o los hijos tuyos, yo creo que tú necesitas dedicar un poco más de tiempo. Hay detalles que a veces no tienen que ver ni con la oración ni con el ayuno, pero son detalles que si no están alineados de manera correcta en el pastorado o en el ministerio, nos pueden traer una consecuencia fuerte. O sea que Dios mío, la opinión de un pastor es muy importante. La opinión de una iglesia que ve el testimonio de esa persona. Que no vayan a ungir a alguien. Ungieron a este que no se congrega. Ungieron a este que no viene casi aquí. También es un indicativo de que esa persona puede estar hasta. Amén. Dime algo, pastor, para así ser despedido. No, y eso es algo de importancia, porque si tú no te sometes, ¿cómo tú vas a poner a otra persona que se someta? Tienes que aprender. Ahí está. ¿Cómo tú vas a manifestar autoridad si tú no respetaste la autoridad donde tú estabas? Porque todo eso no lo aprendes. Ya me entiendes. Entonces, la gente quiere salir y no es que nosotros no somos dueños de los miembros. No, yo decía ayer, mi regocijo es ver la gente de este lugar haciendo lo que Dios lo llamó. Nosotros empezamos, Roberto, abrimos un campo blanco en Huachula. Gloria, y yo le digo a la iglesia, yo no quiero que sea de otra iglesia ni del concilio. No porque no quiero que el concilio se involucre. Mi gozo va a ser que alguien de aquí. Así es. Pero yo tengo que ver. Dios a nosotros nos da una agenda. Y nosotros entonces trabajamos con esa agenda. ¿Ya me entiendes? Y yo sé que hay unos cuantos que ya están, ya me entiendes. Pero yo tengo que ver, si tú no te sometes, número 1, si no te sometes a las autoridades, que la Biblia dice, someted a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta por vosotros. Número 2. Número 3, si tú no trabajas en la iglesia, eres un vago. Dios mío. Santo. Sí, porque mandar es fácil. Ajá. Número 3, vital. Wow. Comportamiento en tu casa. Con tu familia. Así es. Ya me está entendiendo. Entonces la gente quiere salir, simplemente vive el Señor porque quieren mandar, quieren ser cacique. Cacique, no y aquí nadie es cacique. Aquí nadie es cacique. Todos somos indios, fíjate eso. Amén, amén. Terrible. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad? Por este tema. Hemos sido, ¿verdad? Hemos sido ministrados, ¿verdad? Con esta palabra. Así que llévese esto en su corazón. Formados para ser
usados, formados para ser usados. Así que gracias por estar aquí con nosotros en otro capítulo más de Cómo Dice el Libro. Dios los bendiga.